¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te han contado y te lo empiezan a contar ahora. Lo que otros no te han mostrado, te lo empiezan a mostrar ahora. Hace mucho que te lo venimos contando y mostrando aquí en Minuto 1. Hoy y a partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag alta inflación, porque como se preveía, ha sido muy alta la inflación del mes de abril, 2,7, 3 puntos en la ciudad de Buenos Aires y en el interior del país más alta aún. Imagínense que con estos 4 meses ya estamos prácticamente cumpliendo la pauta original trazada por el Banco Central de la República Argentina para este 2018, que era del 10%, después cambiada al 15%, que tampoco se va a cumplir, porque las proyecciones en base a esta inflación de la ciudad de Buenos Aires y de las otras regiones del país que enseguidita te va a contar Fernando Alonso, están proyectando para este 2018 entre un 25 y un 27% de inflación. Por eso, a partir de este momento, nos podés acompañar con el hashtag alta inflación. Es otra de las cosas que el gobierno no quiere ver. Fíjese, estamos contando cómo se ha caído el relato del gobierno. Desde la semana pasada a estos días se ha desmoronado ese relato irrealista, ese mundo maravilloso que el gobierno venía planteando. Claro, hoy, con esto que enseguida vamos a contar, es verdad, bajó el precio del dólar, no todo lo que quería el gobierno y el Banco Central. Pudieron ubicar las LEBAC, pudieron ubicar, gracias a la presión que metió el Banco Central, Mario Quintana en persona. Así cerró hoy, 24.63. Tampoco es para que el gobierno tire manteca al techo, como están queriendo decir por estas horas. Vuelve hoy, volvió el relato triunfalista del gobierno. Y se vuelve a equivocar el gobierno. Porque en realidad están pateando todos los problemas para el futuro. Las LEBAC, enseguida también Fernando lo va a contar, tenemos información, se han podido renovar gracias a la presión que hizo el gobierno y sobre todo Mario Quintana sobre bancos y fondos de inversión que se dice son amigos del ministro de Finanzas Luis Caputo. Entonces el gobierno ha vuelto ciertamente a un hoy relato triunfalista. Pero el relato del gobierno se cae a pedazos. Y es el propio gobierno, los propios funcionarios del gobierno, los que salieron corriendo a buscar la ayuda del fondo, los que en las últimas horas están diciendo, bueno, lo que viene va a ser peor. No es lo que decía el presidente, lo peor ya pasó. No, nos están preanunciando que lo que viene es lo peor. Fíjese ayer, el ministro Nicolás Duhovne dijo, viene más inflación y menor crecimiento. Se ve que le tiraron las orejas, pobre Duhovne. Se ve que le tiraron las orejas porque hoy salió a decir todo lo contrario. Esta es la inflación del mes de abril, 2,7, un acumulado del 9,6, interanual proyectada ya 25,5%. Pero les estaba diciendo, en servicios, vivienda y combustible 8% arriba, transporte 4%, indumentaria 4%, enseguida todo el análisis lo hace Fernando Alonso. Pero les estaba diciendo sobre el fin del relato del gobierno. Les decía ayer, lo veíamos acá, el ministro de Economía Duhovne, sobre algunos, que dialogó ayer con algunos periodistas y corresponsales extranjeros. Les dijo a esos corresponsales extranjeros, va a venir menos crecimiento y más inflación. Claro,
Se ve que hoy le pegaron un tirón de oreja en la reunión de gabinete porque a la tarde tuvo que hacer una conferencia de prensa y decir, bueno, en mayo la inflación se va a desplomar. ¿Quién puede creer que después de este 3% se puede desplomar para mayo la inflación cuando tenés remarcaciones de 20% en producto de la canasta básica? ¿Quién puede creerse ese verso? Hoy salió Mario Quintana, vicejefe de gabinete. Ayer lo veíamos a Carlos Melconian cuando hablaba de los que inventaron la planilla Excel, refiriéndose a Lopetegui y Quintana. Bueno, hoy resulta que Mario Quintana, en un sincericidio pocas veces visto para quien dicen es el ministro de Economía en las sombras, hoy sale a decir, bueno, no era la pesada herencia todo el problema. El problema era Alfonso Prat Gay. Mire lo que dijo Mario Quintana. Reitero, para muchos el ministro de Economía en las sombras, hoy vicejefe de gabinete. Cometimos un error muy serio en la temprana definición de las metas de inflación. Nunca me voy a olvidar. Fue un lunes a la mañana. Estábamos reunidos con Alfonso Prat Gay. Él nos dijo al presidente y a mí que iba a anunciar las metas de inflación de los 4 años de gobierno. Mauricio le preguntó si estaba seguro y él dijo que sí, que iba a salir todo bien. Quisimos corregir ese error. Tal vez fue un poco tarde y ahora llegó este problema de mercado. Paremos acá un minuto porque es muy interesante ir analizando. Mario Quintana, esto lo dijo en el Club Político Argentino. Cometimos un error muy serio en la temprana definición de las metas de inflación. ¿Pero cómo? Hasta la semana pasada nos decían que estaba todo espectacular, que la inflación de abril iba a ser baja, que la de mayo más baja aún. ¿Y qué pasó? ¿Está admitiendo Quintana que le mintieron a usted, que me mintieron a mí, que nos mintieron descaradamente a los argentinos? Sí, lo está admitiendo Quintana. Le echa la culpa a Alfonso Prat Gay, pero uno se pregunta, ¿no es el presidente de la República el que en última instancia debe decir esto sí, esto no, esto es creíble? No, Alfonso, me parece que estás equivocando, vamos a analizarlo. Ahora resulta que toda la culpa, según Quintana, la tiene Alfonso Prat Gay. Dice, mire, vamos, porque es muy interesante. Esto es, reitero, porque a ver, no está hablando Axel Kicillof, ni Daniel Arroyo, que está acá ahora con nosotros. Mario Quintana, reitero, para muchos de los periodistas con acceso al poder, el ministro de Economía en las sombras. Cometimos un error muy serio en la temprana definición de las metas de inflación. Nunca me voy a olvidar. Fue un lunes a la mañana. Estábamos reunidos con Alfonso Prat Gay. Él nos dijo al presidente y a mí que iba a anunciar las metas de inflación de los 4 años de gobierno. Mauricio le preguntó si estaba seguro y él dijo que sí, que iba a salir todo bien. Quisimos corregir ese error, tal vez un poco tarde, y ahora llegó este problema de mercado. Este error, Fernando, desde que asumió Macri ahora, ya la proyección de la inflación, ¿de cuánto ha sido? Y tenemos 40% en el 2016, 25%... 100% creo. 25% en el 2017 y se espera otro 25% en este 2018, así que tenemos un 90% de Bueno, inflación. hay un hashtag ahora, 100% de inflación. 100% ahora la de inflación. Pero bueno, es más o menos eso los números, porque acordate que el 2016 hicieron un descalabro tan grande de la economía que terminaron generando una inflación insólita con una recesión brutal, así que... Porque asustaron a la economía. Ahora, yo te pregunto a vos,
Este error inocente que dice Quintana, ¿cuánto le ha costado a los argentinos de a pie? Vos sabés, Gustavo, que Alfonso Pratgay era el único ministro que no le tenía miedo al déficit fiscal y que quería financiar más en pesos que con deuda externa. Es el único ministro que está fuera del gobierno. Ahora vamos por un ajuste brutal del Estado y después de un proceso de endeudamiento muy grande que terminó en esta crisis, obviamente, que era esperada, menos por Sturzenegger y probablemente por Quintana, era esperada por todo el resto del mundo, ¿no? Y la inflación, ahora vamos a seguir con el relato, pero ya que estamos hablando de la inflación, de la ciudad de Buenos Aires, de Córdoba y Mendoza fue aún más alta. Sí, en la ciudad de Buenos Aires, vos sabés que el INDEC midió 2.6%. Pero el Instituto Porteño midió 3% en abril, así que el Instituto Porteño le da unas cuantas décimas más alta de la inflación en la ciudad que al INDEC. Y en el interior... Que yo creo que es la real, 3% de la inflación real. Sí, porque la que marca la ciudad es la que siempre ha estado más de acuerdo, ¿te acordás? También en la época del índice Congreso, la de la ciudad siempre era la que estaba más de acuerdo. Y dudo que en el Gran Buenos Aires la inflación haya sido menor que en la ciudad, así que porque el INDEC mide promedio de ciudad y Gran Buenos Aires. Dudo que en el Gran Buenos Aires la inflación haya sido menor. En todo caso, seguramente fue mayor, aunque hay unos trabajos que están diciendo que la gente se está buscando tanto segunda, tercera y cuarta marca que ya los precios no saben dónde están. Pero decías vos, en el interior del país, en la región pampeana, 2.9% la inflación de abril, 25,7% acumula en el año, en los últimos 12 meses. En el noroeste, 2.6%, 23.5% acumula en los últimos 12 meses. En Cuyo fue 3.4% la inflación de abril. Alta. 3.4%, más alta que la ciudad de Buenos Aires. Esto obviamente la cabecera es la ciudad de Mendoza, pero está también San Juan, dos ciudades que están pegándole, dice que le pegó muy fuerte en Mendoza el índice de educación. Vamos a ver, 26% acumulan en 12 meses. Claro. Y lo mismo pasa en la Patagonia, 2.7% en el último mes, 26% acumulan en el año. Así que la inflación de los últimos 12 meses, ya ves, está 25, 26% y dudan que baje de acá hasta fin de año, ¿no? No, obviamente. Bueno, ahora le quiero preguntar a Daniel Arroyo, que siempre desde el 2016, él hablaba mucho del índice del precio de la leche, de lo que aumentaba. Este error que inocentemente dice Quintana que cometieron, que ahora se dan cuenta, que le echan la culpa a Pratgay, ¿cuánto le ha costado justamente sobre todo a la población, ¿no? En el tema de alimentos, Daniel? El error claramente es más pobreza y más desocupación. Está claro que han aumentado los alimentos por encima de esto. Hay una proyección de 25%. Los alimentos vienen aumentando mes tras mes más que la inflación general. En el caso de la leche, teníamos en el 2016 a 14 pesos y tenemos casi el doble el precio de la leche. Hay más gente en los comedores comunitarios. Hay un parate de la actividad. Esto de las segundas, terceras marcas yo lo veo permanentemente. Uno va a un barrio del conurbano y va al almacén y aparece la tercera o cuarta marca de gaseosa, la que no conoce nadie. Va a las 3 de la tarde y gente sentada en la puerta de la casa sin nada que hacer, no hay changa. Hay un parate fuerte de la actividad económica. La veo muy complicada. Ahora seguimos. Vamos con más del sincericidio de Mario Quintana. A ver. Estas metas eran incumplibles. Eso nos generó una inconsistencia desde el momento cero. Pero, a ver, esto es importante, digo, a ver, vamos a ser serios. ¿Nos están tomando el pelo? ¿O nos han mentido 2 años y medio? ¿Cómo puede decir alegremente el señor Mario Quintana, estas metas eran incumplibles? Eso nos generó una inconsistencia desde el momento cero. Está admitiendo que nos han mentido en estos 2 años y medio sobre todo el relato armado por el gobierno. Nos está diciendo que armaron un relato que no iba con la realidad. Ya ni siquiera hablan de la pesada herencia. Entre ellos mismos se echan la culpa. Primero a Pratgay y después dicen que eran metas incumplibles, que eran inconsistentes desde el momento cero, quiere decir desde el momento en que arrancaron el gobierno.
Pero además, porque fue largo lo de Mario Quintana. Mario Quintana dice, admite, imaginamos que íbamos a tener un año y medio más de financiamiento. Que íbamos a llegar, claro, es lo que Melconian dice, el plan perdurar. Creían que con el relato y el financiamiento externo, el alto endeudamiento externo, altísimo, costo más de 130.000 millones de dólares que en 2 años ha endeudado la Argentina, llegaban al 2019. Podían ser reelectos y después verían. Admite Quintana, el problema de mercado nos llegó ahora. Pero fíjense la irresponsabilidad de estos funcionarios del gobierno. Porque yo les recomiendo, acá no tenemos tiempo, pero les recomiendo que lean todo completo lo de Quintana, ¿eh? Les recomiendo que lean todo lo de Quintana completo. Es más, creo que vale la pena que mañana pongamos todo lo de Quintana completo. Todo completo. ¿Hay más placa? Bueno, vamos. Queremos seguir usando un camino de desinflación que no requiera anclas cambiarias, porque eso es una bomba. Esta devaluación va a tener un impacto en la inflación y el crecimiento, pero vamos a hacer las correcciones para que el impacto sea el menor posible. Admite con Duhovne que la devaluación, habla de devaluación ya, habla de devaluación, va a tener un impacto en la inflación y el crecimiento, pero vamos a hacer las correcciones para que el impacto sea el menor posible. ¿Hay más? Hay que parar la corrida y estamos haciendo todo para pararla y recuperar la credibilidad erosionada. Pero de ningún modo creo que haya desconfianza generalizada. 66% no cree en el equipo económico, lo dice Management and Fit en el diario Clarín. Y ahora enseguidita vamos a mostrar una encuesta que se hizo en estos días para ver cómo se ha erosionado profundamente la confianza en el gobierno. Ahora, la verdad que esto indigna. Yo no sé, Daniel, a usted qué le pasa como dirigente político. ¿Nos están tomando el pelo realmente? Sí. ¿O han tenido un alto nivel de irresponsabilidad? Yo creo que nos están mintiendo, básicamente, que el relato es una mentira. El presupuesto que se aprobó a fin de año decía 10% de inflación, dólar a 19 pesos. Está claro que era una mentira cuando se hizo. A la semana siguiente modificaron las pautas de inflación, la llevaron a 15, que es otra mentira. Está claro que esto va a empeorar la situación. La idea de que es un problema de mercado, una corrida, no. Acá lo que hay es claramente un conflicto de intereses. El gobierno, a mi modo de ver, es una pésima idea, va hacia un lugar muy equivocado de abrir a la Argentina al mundo a lo tonto y una estructura de negocios, porque claramente, además de errores, de inflación y de metas, los que tienen que controlar algo, los alimentos, los medicamentos o el combustible, están pensando en cómo liberan los precios. Verdaderamente, yo creo que el gobierno, que siempre dice que dice la verdad, debería empezar a decir la verdad. Está perdido, encaró un rumbo equivocado, nos está metiendo en un lío bárbaro, está aumentando la pobreza, está aumentando la desocupación, tiene que cambiar el rumbo. Daniel, bien, sí. ¿Está en un rumbo equivocado o es el rumbo que trazaron y lo están llevando perfectamente a la práctica? Gustavo, vos decías recién, Quintana habló de la devaluación. 20% se devaluó el peso desde el 24 de abril que empezó esta corrida hasta el valor con el que cerró hoy. Así que sí, fue una devaluación y fue fuertísima. Y el impacto en la economía, ya sabemos que la economía está paralizada totalmente. Estamos en esos procesos de estanflación, tenemos recesión con inflación. Pero vos fíjate, lo dijo ayer Duhovne, lo dice ahora Quintana con todas las letras. Va a haber menor crecimiento y mayor inflación. Ya está anunciando, atención con este dato, Hugo Moyano, el gremio de camioneros, va a pedir una pauta salarial del 27%. Y nadie se asusta. Y bueno, pero atención,
porque además Camioneros siempre logra sus objetivos y es la pauta más real en estos tiempos que corre. Los docentes, 25%. Esto es, Moyano pide un aumento del 27% a los sueldos de los camioneros. Solicitó la apertura de paritarias para el gremio, cuyo acuerdo vence a mitad de año. La realidad inflacionaria, sostuvo, ha hecho del trabajador la principal variable de ajuste. Se aleja así del 15% que el gobierno consiguió plasmar en la mayoría de los acuerdos. Pero bueno, es realista Moyano. Como son realistas los gremios docentes, ¿cómo van a cerrar una pauta salarial con el 15% para el gremio docente cuando ya estamos en 4 meses con el 10% y la inflación proyectada 25%? Es una falta de respeto al laburante, al trabajador, ofrecerle 15% hoy. Así que acá está también la realidad que se viene. 27% va a pedir Hugo Moyano de camioneros para su gremio. Esto es 25, 23, la pauta que tendrían que haber pedido todos los gremios para este año, teniendo en cuenta la alta inflación y cómo se dispara hacia los próximos meses. Ayer habló aquí con Marcelo Zelotto, Rodolfo Santangelo, que es socio en la consultora de Carlos Melconian. A ver qué dijo Santangelo. ¿Y cuál es la preocupación para el futuro más largo? En términos de recesión, de inflación. Sí, bueno, las consecuencias económicas de este episodio cambiario que hemos vivido en los últimos meses. Vos pensás que es el tercer episodio que Argentina vive en los últimos 5 años. Y en las dos anteriores, las dos consecuencias fueron las mismas. O sea, 2014-2016 la economía vivió una recesión, una caída del Producto Bruto. Yo creo que acá vamos a una caída del Producto Bruto, ¿no? La meta de inflación. La meta de inflación acá, si vos tenés un régimen y querés adelgazar, haz el régimen, si no, no quieras adelgazar. La meta de inflación era inconsistente con el programa macroeconómico. Y en esos 2 episodios la tasa de inflación anual empezó con 3. Empezó con 3. Con 3. Los dos años dio 30 y pico, así que no veo ninguna diferencia por la cual esta vez va a ser diferente. Ahora, esto tiene que ver con el trasfondo de la política macroeconómica. O sea, a mí eso no me lo vas a sacar de la cabeza porque lo creo firmemente. Las cuestiones políticas pueden jugar un rol en términos de incertidumbre y las cuestiones internacionales pueden jugar un rol, pero ambas menores. Acá hay un problema macroeconómico. Acá Argentina tiene lo que llamamos los déficits gemelos, el fiscal y el externo. Faltan pesos y faltan dólares. Argentina históricamente y en los últimos 10, 15 años sobre todo, perdimos la época de las vacas gordas. En la época de las vacas gordas vos tenés que acumular para los periodos de vacas malas. Acá no quedamos sin reservas, sin energía, sin un montón de cosas. No hay. Pretendimos sustituir la falta de capital con deuda. Ahora que se acabó la deuda, llegó la realidad. Cuando eso se paró, tuviste un problema, porque si vos tenés 10 de demanda y 10 de oferta, y la oferta se para, queda la demanda y no se va la oferta. Y cuando eso se gatilló, el que estaba adentro se quiso ir, que son las LEVAC. Ese animal, ese monstruo que se creó desde el Banco Central, bajo la idea de que no había problema, porque esta vez iba a ser diferente, que se despertaron y están armando este zafarrancho. Haber empezado por la unificación cambiaria, dependiendo del financiamiento externo y del ingreso de capitales golondrinas, sin haber armado los cimientos, a mí no me gustó nunca. Puse otro ejemplo, comprarte una Ferrari para manejarla en el conurbano. Primero pavimentar las calles, primero arreglar los números fiscales, bajar la tasa de inflación, después tener un mercado de cambios único. Para mí se empezó al revés. Rodolfo Santangelo, el que hablaba. Ahora fíjese cómo estamos señalando con los cercanos, con Mario Quintana, con Duhovne, que están ahora, como decíamos ayer, bienvenidos a la realidad. Se les cayó el relato. Ahora hoy el gobierno empieza peligrosamente, tal vez, con otro relato, con un relato político. Porque parece que se han dado cuenta que necesitan ganar en política. Que la economía, que parecía que era el fuerte de ellos, no les ha dado resultado. Estamos viviendo hoy y seguimos con una crisis económica de resultados impredecibles. Entonces dicen, bueno, ha llegado el momento de la política. Tenemos que ampliar esa mesa chiquitita de decisiones. Tenemos que sumar más radicales. Que venga Monzó, que lo queríamos expulsar del paraíso y había anunciado que se iba. Que venga Frigerio, que lo teníamos ahí acobachado. Que venga más gente de Carrió. Ampliemos la mesa.
Convoquemos a un gran acuerdo nacional. Yo los invito, que he vivido desde el 30 de octubre de 1983 a la fecha, todos los gobiernos, nadie me lo contó, los invito a que repasemos en qué momento los gobiernos convocan a diálogo político o al acuerdo nacional. Cuando se sienten débiles, cuando las cosas no les salen como ellos pensaban que les estaban saliendo. Y como el gobierno se ha dado cuenta recién ahora, 2 años y medio después, cuando se les cae el relato, ellos mismos lo están admitiendo. Duhovne, Quintana, otros, Melconian, ahora dicen, vamos al acuerdo nacional. Ahora, fíjense también qué relato mentiroso, porque a la par que te dicen eso, sale hoy el presidente Macri y dice, vamos por el buen camino. Este es el camino que hemos tomado y vamos por el buen camino. Y entonces, ¿en qué quedamos? Si desde adentro ellos mismos están diciendo que se equivocaron con las pautas, que todo lo que habían pensado en el momento cero era equivocado, que habían previsto de aquí el problema de mercado, dice Quintana, pensamos que el problema de mercado lo íbamos a tener a 1 año y medio, no ahora. Fíjense. Realmente con un alto grado de irresponsabilidad. Ahora, la confianza, eso que cuesta generar, es lo que está perdiendo este gobierno. Ayer veíamos las encuestas, 7 encuestas que sacó ayer el diario Clarín, me remito, de distintos signos. Fíjese esta, que se hizo en estos últimos días, ahora en plena corrida cambiaria con el anuncio del Fondo Monetario Internacional. Esta la publicó hoy a la tarde el diario Clarín, clarín.com. Grupo de opinión pública. Reitero, está en clarín.com, vaya y mírela. ¿Qué imagen tiene de Mauricio Macri? Muy mala, 59,2%, casi 60% de los argentinos. Es la imagen negativa más alta que tiene el presidente. Reitero, fuente Grupo de Opinión Pública, la publica clarín.com. ¿Qué imagen tiene de Mauricio Macri? Muy mala, 59,2%. Muy buena, 39,2%. No sabe, no contesta, 1,6%. ¿Piensa que el gobierno va en camino correcto? ¿Fracasó y hay que volver al kirchnerismo? ¿O hay que buscar una nueva alternativa? Atención con estos números. Reitero, siempre voy a las fuentes. Grupo de Opinión Pública está en clarín.com. ¿Piensa que el gobierno va en camino correcto? ¿Fracasó y hay que volver al kirchnerismo? ¿O hay que buscar una nueva alternativa? ¿El gobierno va en el camino correcto? Fíjese la curva. Mire, 46,2, bajó a 35 en junio del 2017. Todos los indicadores, cuando el gobierno obtiene buenos resultados en octubre, sube la confianza y desde octubre se empieza a desplomar. El índice más bajo lo tienen en enero, después febrero baja y mira ahora, abril del 2018, 30,7, piensa que el gobierno va en el camino correcto. 30,7% de la población piensa que el gobierno va en el camino correcto. La segunda opción, este gobierno ya fracasó. 22,7 piensa eso. La tercera opción, hay que buscar una nueva alternativa. Mire, 40%. 40% cree hoy que ya hay que pensar en una nueva alternativa para el 2019. Es un número alto. Es un número alto. Reitero, Grupo de Opinión Pública, la encuesta la puede encontrar hoy en clarín.com, no la hizo C5N, no la hizo Minuto 1, así que para que nadie se equivoque. Está en la tapa de clarín.com. Esto también, este número, es lo que tiene que llamar a la responsabilidad
a la oposición, que está dormida, que está silenciada, que está metida en la guerra de egos. No, que si viene esta yo no estoy, que si viene aquel yo me corro, no, si aquel está yo me voy. Porque ojo, que la oposición política, sobre todo los gobernadores del peronismo, tienen mucha responsabilidad en este momento, en esta crisis económica. Ni que hablar de los dirigentes gremiales, la CGT, el triunvirato, que siempre miró para otro lado, también tiene mucha responsabilidad, porque escondieron como el avestruz la cabeza, no querían ver la realidad. Hubo y hay en la Argentina una dirigencia opositora desertora. No sé si por conveniencia, por si miedo al carpetazo, si estaban cómodos al calor de gobierno. Pero hoy tienen que empezar seriamente a brindar una alternativa de poder lúcida, creíble y consistente. Porque después, ¿sabe qué es lo peor? ¿Sabe qué es lo peor? Que aquí ganan los Durán Barba o aquellos que están en el gobierno que le han llenado la cabeza al presidente equivocadamente diciéndole la política no interesa. Ganan esos y después pierden todo, porque después la sociedad se cansa y dice son todos iguales. Todos los políticos son iguales. Error, no son todos iguales. Error, no son todos iguales. La política es la que hay que sostener. La vida fuerte de los partidos políticos que es necesario recuperar en esta Argentina, que hoy están allí dormidos y olvidados. Pero ojo con estos números, ¿eh? Esto es pérdida de confianza, como lo están marcando. Por eso también el gobierno se tiene que dar cuenta. El gobierno tiene que abandonar el relato mentiroso que ha tenido hasta este momento y ver la realidad. Ver la realidad. No creerse que porque hoy renovaron las LEVAC y el dólar bajó un poquito, están todos salvados, porque ya el mensaje de algunos de hoy es ese. ¿Y por qué se renovó, Fernando, hoy las LEVAC? Se renovó porque la tasa que ofrece el Banco Central es más que significativa, ¿no? 40% fue a 30 días la tasa que pagó el Banco Central, y porque además hubo muchas operaciones para que los bancos participen de esta licitación. La más importante, el Banco Central bajó lo que se denomina efectivo mínimo que tiene que tener inmovilizados los bancos en el Banco Central. Les bajó esa cuenta y con ese dinero, que ahora estaba inmovilizado gratis en el Banco Central, los bancos fueron y compraron LEVAC, es decir, ahora van a cobrar un interés por la misma plata que antes tenían inmovilizada. Bueno, si uno ofrece es decir, plata que gratis... Claro, patearon todo para adelante. Si uno ofrece plata gratis es fácil que la gente se prenda, que los bancos se prendan y participen de esto. Renovó el total de las LEVAC, incluso subió 5.000 millones el stock. Esto es por la excesiva demanda, claro, de los bancos y algunos fondos internacionales que también participaron, aunque los fondos internacionales hubo dos que hoy operaron muy fuerte en el país, pero que compraron los famosos BOTE, los bonos... No, dame para un minuto, para por favor. Al genio que en este momento de incertidumbre se le ocurrió poner un bono con el nombre de BOTE, la verdad... ¿A quién se le puede ocurrir en este momento de incertidumbre económica llamar a un bono que aparte fue sorpresivo, ¿no? Sí. Con el nombre de BOTE. Lo que fueron las redes sociales hoy, explotaron. Pero ¿a quién se le puede ocurrir denominar BOTE a un bono en el momento de esta incertidumbre económica? Sí, el bono ya existía, ¿no? El bono, lo que hicieron fue abrir un bono que ya existía, el BOTE 2023, bono del Tesoro a 2023, bono del Tesoro a 2026. Son dos bonos que se colocan en pesos y que tienen una tasa que va a rendir por lo que es la licitación que ocurrió hoy entre 19 y 20% anual durante 8 años. Esto es fondos de inversión que la verdad le están creyendo al gobierno, creen que este año la inflación va a ser alta, pero que en algún momento va a bajar de ese 19%, entonces van a tener rentabilidad.
¿Fondos de inversión que son amigos de algún ministro, dicen? Mira, uno es el BlackRock, es el bono que dirige Larry Fink. Hay rock ahí. Ahí hay rock. Ahí tiene hay rock. 20.000 millones de dólares de activo. 20.000 millones de dólares de activo. Es el fondo más grande del mundo y hoy compró una parte de esto, parece que colocó 35.000, 36.000 millones de pesos. En total se colocaron 76.000 millones, calcularle unos 3.000 millones de dólares que sacaron de circulación en pesos para ayudar al Banco Central a esterilizar. Y el otro fondo es Templeton, también el segundo fondo más importante del mundo, 15.000 millones de dólares en activos. Así que te imaginas, son dos pesos pesados, bueno, obviamente con muchos vínculos con el ministro de Finanzas, con Luis Caputo, que dicen estuvo muy activo para que participen. Bien, en el medio de esta incertidumbre económica, de la alta inflación, de ir al fondo que va a pedir reducción del déficit, dicen que van a tener que bajar más el empleo público, el gasto y todo lo demás. Sigue el festival de nombramientos de familiares y de amigos del poder, con sueldos altísimos. Eso no se detiene en Cambiemos, ¿eh? Fíjese, la hija del embajador radical, ex presidente de la Unión Cívica Radical, de Barletta, ahora está embajador en el Uruguay. Su hija está nombrada en la función pública. En el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a la par que Lino Barañao reduce drásticamente el presupuesto en ciencia y tecnología, designa a Florencia Barletta, la hija del embajador, como planta de gabinete de la Secretaría de Articulación Científica y Tecnológica con un sueldo bruto de 154.000 pesos. Reitero, Lino Barañao, que ha reducido drásticamente el presupuesto de ciencia y tecnología, que el CONICET está en problema, que todos los días hay protesta de los científicos frente al ministerio. La designa a Florencia Barletta, la hija del radical embajador, como planta de gabinete de la Secretaría de Articulación Científica y Tecnológica, con un sueldo bruto de 154.000 pesos. El festival de designaciones que sigue en el gobierno de Cambiemos. Ahí está el boletín oficial de la República Argentina con la designación en su artículo 1. Sigue el festival de designaciones. Bien, antes de ir al debate, enseguida te vamos a contar, buenísimo está esto, para que veas cómo es la realidad, el índice Alto Guiso. Enseguida te lo contamos. Antes, Pedro Brigger. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Perdón, yo me imagino, Gustavo, que vos querés saber cómo impacta esto en el mundo y que eso nos impide tal vez hablar de la comunicación entre Putin y Macron, el presidente de Rusia, y de Francia, que hablaron sobre el acuerdo con Irán. Yo les diría que un desprecio bastante grande hacia el presidente de los Estados Unidos. No es muy querido ni muy respetado el presidente de los Estados Unidos. Esto hay que tomarlo en cuenta. Y me imagino que eso taparía el hecho que estaríamos hablando en otras circunstancias de los muertos en la Franja de Gaza en un día como hoy, donde Israel y Palestina conmemoran dos hechos diferentes. Los israelíes, 70 años de un Estado que santifican, y por el otro lado los palestinos que hablan de la catástrofe. Y podríamos hablar también de un nuevo asesinato a un periodista en México, el cuarto en este año, 10 el año pasado, 100 desde el año 2000. Pero yo sé, Gustavo, que vos querés saber cómo son las reacciones en el mundo, así que más allá de que vemos las imágenes de la Franja de Gaza, volvamos a nuestra realidad. Como siempre digo, Gustavo, es muy difícil tomar todos los medios de comunicación. Yo te diría que hay dos vertientes. Una sistemática que apoya al gobierno argentino, por supuesto, y otra que plantea los problemas. ¿Cuáles son los problemas que plantea? Por supuesto que muchos continúan utilizando la palabra crisis, por un lado.
por el otro lado, la pregunta, ¿cómo puede ser que se tome un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional cuando hay tanto rechazo en la Argentina al Fondo Monetario Internacional? La BBC de Londres, en un artículo, se pregunta en un apartado, ¿es este el final del gobierno de Macri? No lo asegura, pero ya el hecho de preguntarse eso, obviamente, Gustavo, cuando las cosas van bien, nadie se pregunta si es el final del gobierno. Como vos decías antes respecto a un momento de crisis. En un momento de crisis no vas corriendo rápido a buscar ayuda en el Fondo Monetario Internacional. Y un artículo que me llamó mucho la atención en la prensa francesa. ¿Se puede tomar en serio la Argentina? Me gustaron estos tres como para dibujar un panorama de lo que algunos piensan sobre la Argentina. Bueno, a ver, Macri, que tanto ha dicho hemos vuelto al mundo, sería muy interesante que lea estos artículos que se están produciendo a nivel mundial desde la semana pasada al día de hoy, para tomar conciencia de la realidad y de lo que opinan a nivel mundial. Que el llamado de Donald Trump no sirve para nada. Porque si repasamos desde el 83 a la fecha, todos los llamados de los presidentes de Estados Unidos, siempre lo mismo. Busquen las tapas, el otro día se las mostrábamos. Fuerte respaldo del presidente de Estados Unidos a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué van a decir? De librito, de manuales. Entonces, deberían ver también la realidad de lo que está diciendo el mundo y de esta encuesta que recién marcábamos. El 40% dice que hay que pensar en una alternativa de búsqueda de poder alternativo para el 2019 en la Argentina. 2019, que nadie se equivoque. 2019, próximo recambio presidencial. Bien, Alto Guiso. ¿Qué es el índice Alto Guiso? 2011. Vio que quedan muchas veces videos que se hacen virales, registrados. Bueno, quedó registrado y se hizo, en el 2011 se viralizó este video. Pesos sale un pati acá. Con 15 pesos me hago Alto Guiso. 15 pesos sale un pati acá. Con 15 pesos me hago Alto Guiso. Bueno, esto ocurría en el 2011, así esta persona se quejaba del pati en la cancha de Lanús, un hincha de Lanús, que costaba en el 2011 15 pesos un pati. Decía, 15 pesos me hago Alto Guiso. Y lo tenemos en esta noche a Juan Ignacio Fernández, que es de la consultora Oikos, que han puesto desde el 2011 el índice Alto Guiso. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Muy bien. Bueno, contanos, a ver. Te cuento. En Oikos siempre tratamos de hacer algunas cuentas divertidas, ¿sí? Somos una consultora de economía, así que siempre tratamos, digamos, cada 3-4 meses sacar una cuenta divertida que tenga anclaje en la gente, que le llegue al pueblo, para mostrar el costado divertido de la economía. En el pasado hemos sacado un índice con la pizza UIS, y hace poco tiempo estaba hablando con un amigo, colega, que trabajó conmigo en otra consultora, y estamos hablando de este personaje tan particular que es el del Alto Guiso, y pensamos, ¿por qué no traer esos 15 pesos de ese Alto Guiso a hoy? O sea, ¿cuánto costaría ese mismo Alto Guiso que él pagaba claramente a 15 pesos en 2011? ¿Cuánto costaría hoy? Y en función de eso construimos un índice, agarramos esos 15 pesos, revisamos la fecha cuando fue y lo trajimos a hoy. Esa cuenta, ¿sí?, que se armó con un índice de precios de alimentos. 15 pesos sí, en el 2011 a hoy, ¿cuánto es? 76 pesos, ¿sí? 75,8. Ahí está, ahí tenemos en pantalla el índice Alto Guiso, ¿no? Punto inicial, 2011, 15 pesos, aumentó 505% de aumento, ¿eh? Y hoy lo tenemos en 75,8 para hacer un guiso que, bueno, que es lo que muchas veces la gente dice, habla, ¿no? En un guiso, ¿qué? En un guiso se mete de todo. En un guiso, la sobra, lo que te queda, una papa, un choclo, un pedazo de batata, un pedazo de carne chiquito. Ahora, 76 pesos,
ya es carito. Y básicamente se desdibujó, ¿no?, el folclore este de los 15 pesos. Claro. Se distorsionó un ícono cultural de Internet, básicamente. Bueno, hoy comentábamos, después que a la mañana estuvimos dialogando en Mañana Silvestre en Radio 10 con Pablo Lagaga, que es también habitual, Pedro también estaba, que va a las canchas y que le gusta mucho el choripán o la hamburguesa o el sándwich de bondiola. Nos estaba contando Pablo que hoy en la cancha un choripán, un sándwich está a 60, 65 pesos. Sí. Así que mirá lo que ha cambiado del 2011 a hoy, lo que se ha ido, ¿no? Te comento, Sí. hablé hace poquito con un, digamos, después de que sacamos el índice, un chico que cocina en YouTube, ¿sí?, armó un alto guiso y le dio esos 76 pesos. Están bien hechos. Básicamente daba 140 pesos para 3 personas y cuando le sumas el chorizo colorado y el pan, te da 70 y pico de pesos por persona. Así que el índice está clavado. Índice alto guiso. Alto guiso. Y acá Daniel tiene el índice que siempre yo lo registro, el índice precio de 1 litro de leche. Sí, que es más Cuando vos complicado. venías en el 2016 que empezabas a advertir, miren que cae el consumo de leche en el conurbano, miren que cae... ¿A cuánto estaba en ese momento? 14 pesos y hoy tenemos 27, 28 pesos. No solo se duplicó la leche, sino que sigue bajando el consumo. El último vez volvió a bajar el consumo de leche. A mí me parece que se está rompiendo el contrato social, se está desenganchando la sociedad. Mi impresión es que hasta hace poco tiempo la sociedad le tenía expectativa al gobierno. A pesar de que la cosa no iba, estaba complicada, tenía ganas, tenía expectativa, decía que esto arranque. Ahora se está desenganchando. No solo hay una demanda de que la oposición construyamos algo distinto, sino que hay un desenganche. Y la verdad es que la situación social se está poniendo dura porque no hay changas, no hay movimiento económico. Y esto, yo cuando lo leía, y además te agradezco, Ignacio, porque esto es lo que refleja... La diaria. La diaria. La diaria. El guiso es lo que refleja la diaria. No, y aparte, ¿qué le vas a ir a contar te llena, a la gente? te llena en serio. ¿Qué le vas a ir a contar? ¿Las Totalmente. LEVAC? No, justamente la idea con este índice era traer cómo los precios habían distorsionado. Claro. Es eso el para mí, bolsillo. más la sube. El problema Exacto, hoy es está que no hay bien. para cargar la sube. Ahí está, es Entonces eso. lo que dicen los colectiveros que sube gente que no tiene la sube cargada y se genera tensión y conflicto todo el tiempo. Andar dando vueltas para no tener plata para cargar la sube y no poder... Al mes le sobran 10 o 15 días, depende de cada sector social. El andar juntando para la sube es el problema cotidiano de las familias hoy. Es tremendo, tremendo. Andrés Aciaín, buenas noches. ¿Tenés algún índice, Andrés, vos? Eso tenemos, sí, seguimos ¿Sí? los precios del supermercado. ¿Y? Y vemos una disparada, especialmente en lo que es alimentos de la canasta básica, que son en general cuando aumenta el dólar los primeros que reaccionan, porque justamente muchos son exportables, ¿no? O sea, ahí el peso de la harina, digamos, de maíz, la harina de trigo, los aceites, digamos, influye mucho y cada vez que se dispara el dólar, como pasó en este tiempo, aumenta más los precios de la canasta básica que el promedio de los alimentos y el promedio general, ¿no? Eso estamos viendo en términos de índice del Centro Estudio Carabino, sí. ¿Y qué porcentaje, Andrés? Me agarrás. Venía a hablar del dólar. No, ahora... No, bueno, ahora vamos a hablar. No, sí. Andrés, Sí. ¿hay una relación entre el precio de 1 litro de leche y $1? Yo daba una sensación de que durante mucho tiempo un litro de leche en la Argentina salía a $1. Y ahora estaba como atrasado el dólar y evidentemente pegó el salto y se va acercando a lo que sale un litro de leche, ¿no? 1 litro de nafta, 1 litro de leche, siempre tuvieron valores muy similares y muy similar al valor del dólar. ¿Tenés alguna relación? Mira, o sea, la leche tiene un componente claramente exportable que es la parte de leche en polvo, ¿no? Entonces muchas veces hay una relación en el sentido que una usina puede producir leche fresca o puede transformar eso en leche de polvo y exportarla. Entonces hay cierto, digamos, margen del negocio que tiene un componente dolarizado. Ahí apareció Estoy buscando... el índice de supermercado. Sí, 1,6, pero creo el de alimentos, porque nos había dado muy alto. Acá está. Mira, el último mes, la canasta básica alimentaria, 5%. ¿no? 5%. Epa, Con un nivel, por muchísimo. ejemplo, promedio de supermercado que estaba en 1,6, 1,8, ¿no? Pero concentrado en los productos de la canasta básica alimentaria. Claro. Bueno, lo contábamos 5%. ayer, Gustavo, con Sí. los aumentos de molinos, Sí, que dio sí, 20%
en estos y últimos lo que está dando Barrios de Pie, que hace la canasta en los barrios, le está dando 5% también. Con mucha segunda y tercera marca, o sea, te está subiendo todo. Bueno, claramente. eso lo ve cualquiera, harinas, fideos, digamos, aceites, son los productos que aumentaron muy bruscamente. Ahora, Andrés, hoy parece que el gobierno salió de nuevo con un relato triunfalista. Sí, yo te voy a decir algo, es humo. Humo. Es humo. Porque acá están queriendo plantear que se acabó la corrida del dólar y que se solucionó todo porque se renovaron el 100% de las LEVAC, pero en realidad es humo. Acá lo que hicieron es, para que tengan una idea, de esos 30.000 millones de dólares que vencían, 8.000, 9.000 estaban en manos de particulares, ¿no? Que era lo que se podía ir, que no estaba en manos de bancos, gobiernos que tenían arreglados, aseguradoras. Esa plata, esos 8.000, ¿qué hicieron? Le dijeron a los bancos, tomen los encajes y cómprenlas ustedes. Pero eso no soluciona el problema de la corrida, porque esa plata que está inmovilizada ahora los particulares la tienen y están comprando dólares. Hoy el Banco Central perdió 800 millones de dólares de reserva y estos dos fondos inyectaron 3.000. O sea que se fueron, de estos particulares, ya se fueron 3.800 millones hoy. Que no aparecen porque justo arreglaron con estos fondos que pongan 3.000 hoy, más los 800 que perdió Central, se la cuenta te da 3.800 que se fueron hoy. Y muchos particulares, la cuenta se la acredita entre hoy y mañana. O sea que de esos 8.000 que se podían ir, ya se fueron 3.800, que es casi la mitad, hoy. Y todavía quedan 2 días más, que es lo que tardan muchos, desde que le depositan la plata a la LEVAC hasta la posibilidad de comprar dólar. Entonces, decir que se solucionó es humo, la corrida sigue. Ajá. Lo que hubo es que el Banco Central salió a vender divisas a una cotización y arreglaron oportunamente con 2 fondos extranjeros que pongan 3.000 millones de dólares para que no aparezca en un día que se iban 3.800 millones de reserva, que es lo que pasó, si no fuera por este manito que le dieron 2 grupos extranjeros. Sí, pero grupos no es que pararon la corrida. Lo contaba Fernando recién. Ahora, Andrés, esto del encaje que vos dijiste, ¿no es comprarse a futuro un problema grave? ¿Que puede terminar en algo más grave? Sí, o sea, más o menos la plata encajada de los bancos en el Central son unos 11.000 millones de dólares, ¿no? En pesos, son 287.000 millones de pesos, era el dato del Central, la plata que tenían los bancos en cuenta corriente en el Central. O sea que le liberaron eso como la posibilidad de ahora salir a cubrir, que es básicamente más de lo que tenían los particulares, o sea, es un guita. Pero eso, por eso te digo, ojo, porque eso da la apariencia de que se renovaron las LEVAC. Pero a la corrida no le cambia, porque esa plata que está inmovilizada se inyecta en el sistema, que va a las manos de los particulares y que pueden comprar los dólares. No es que esa plata no puede ir al dólar. Exacto. No, estaba encajada en el Central, se inyectaron un dinero para que los bancos compren las LEVAC que vendían los particulares y los particulares están yendo al dólar. 3.800 millones, estamos diciendo de 8.000 hoy, y muchísima gente no puede comprar el mismo día, digamos, los que son más tramo minoristas recién le depositan hoy. Es decir, puede operar 24 o 48 horas para comprar dólares. El tema hay que verlo mañana. Mañana y pasado. Y por eso te digo, y hoy la salida fue de 3.800 millones de dólares, si no fuera por esta compensación de estos dos grupos. Muy bueno tu dato. Sí, Ignacio. Eso era lo que estamos charlando hoy a la mañana. Claro. Dijimos, como no nos adelantemos a festejar, el gobierno probablemente hoy haya ganado una batalla, pero digamos, si lo ponemos en perspectiva, estamos como festejando un lateral, más o menos. Digamos, no es nada significativo esto, es una buena batalla, pero todavía no terminó. Como dice él, hay un tramo minorista del que todavía no se sabe qué va a pasar. Si ese tramo sigue demandando dólares, la corrida no terminó. Entonces, digamos, cautela porque esto recién arranca. ¿Y ustedes cómo lo están viendo en la consultora? A toda esta crisis. ¿Se puede hablar de crisis económica que tiene el gobierno? Sí, sin duda. Financiera en este caso, pero sí económica. A mí no me sorprende en absoluto. Yo desde que asumí este gobierno dije que a lo mejor que podía aspirar Macri era esquivar el iceberg sin mayor sobresalto, que la mano que tenía era difícil y que la mano difícil la podía jugar bien o mal. Yo creo que ahora, con todo lo que pasó en lo que va del año sobre todo, la mano era difícil, pero la está jugando, además de eso, la está jugando mal. Todo esto era evitable. Y, digamos, se ocupó 2 años de vender una historia, que el mercado se la compró por 2 años, pero la verdad es que el gradualismo, digamos, no convergía nada, y cuando el mercado, digamos, empezó a pedir un poco de lo que se llama delivery, a ver qué resultados me traes, y yo así dijo, che, vos no estás trayendo todo lo que me dijiste, y lo que está pasando ahora es que el mercado está empezando a pricear, o sea, están en todos los precios de los activos argentinos, esa incertidumbre que antes no existía. Entonces hoy tenés un dólar más alto, bonos muy castigados, acciones muy castigadas, y esto recién arranca, porque Macri, digamos, todavía no trajo resultados.
Daniel, y la pérdida de confianza tal vez en el gobierno es lo más negativo, ¿no?, para el sistema político en general. Sí, yo creo, primero que hay una cosa de vacío. Para mí lo que domina hoy el humor social es otra vez perdimos, otra vez nos fue mal, es la cosa de la desazón. Para mí, la sociedad le había creído al gobierno. El mercado hizo negocios, vinieron, trajeron plata, hicieron negocio del 40 al 30% y lo fugaron, la sociedad le había creído. Creo que hay una sensación de vacío fuerte, hay una sensación de empeoramiento en serio, hay un fenómeno de sobreendeudamiento, están todas las familias endeudadas. No es solo esto, arriba el dólar, es la gente que no llega y se endeuda. Y me parece que hay un desafío grande para la oposición. Nos tenemos que unir, tenemos que hacer una oposición seria, amplia, y tenemos que tener chance en el 2019. Para eso tiene que ser una oposición con lo más amplio, el peronismo y más. No hay otra opción. Andrés, por último, no sé si leíste hoy que Quintana ahora le echa la culpa a Alfonso Pratgay, dice que bueno, que se equivocaron desde el cero con las metas, que eran impensadas las metas de inflación y todo. ¿Vos cómo lo ves? Mira, voy a pasar un chivo. Nosotros, desde el Centro de Estudios Carolina Ortiz, dijimos, en 2016 la inflación iba a ser 40%. Todas las consultoras nos tiraron de loco. Sí. Fue de 40%. Bueno, acá siempre te hemos consultado. Sí. Así que... Este año yo encima tengo el grafiquito de la publicación de octubre del año pasado, cuando nosotros proyectamos 26%, dijimos con un margen de error de 4 puntos, que podía irse para arriba o para abajo de acuerdo a la paritaria y el dólar. Todas las consultoras estaban abajo del 20. Todas. Sí. Y ahora están todas diciendo el 26 y dicen que hay que festejarlo. Mirá, ¿cuánto crees que va a ser? No, nosotros creemos que puede ser más alta. Más alta que el 26, puede rondarlo. Hay que ver cómo evoluciona el dólar. Pero, ¿qué digo? No es una cuestión de acertar, es una cuestión de diagnóstico. Exacto. Acá hay un error, yo creo, generalizado de diagnóstico de que se creyeron el discurso de la inflación era porque el Estado gastaba mucho, emitía papelito y esto alimentaba la demanda y generaba aumento de precios, ¿no? Pero en la Argentina eso, digamos, es una lectura errada del proceso inflacionario. Argentina está montada sobre una inercia inflacionaria que viene ya desde 2012, que vos tenés un contrato de alquiler indexado al 30%, tenés un crédito que ahora te arrancan un 80%, un 100% un crédito en cuenta corriente de una empresa. Imagínate si vos sos empresario, pagás un 30% de alquiler, te aumentan 100% las tarifas y tenés un crédito que ahora te están a corto plazo 80, 100% sacando. ¿Qué querés? ¿No aumentar los precios? Fundís. Claro. Entonces hay una inercia ya en los contratos de crédito, en los contratos de alquiler, que cada vez que aumentan las tarifas del dólar se exacerba y cada año que bajan la tarifa del dólar baja. Entonces nosotros no es que somos genios, nosotros ¿qué hacemos? Decimos, los años que hay elecciones planchan el dólar y las tarifas, la inflación baja, cerquita un piso del 22, 23%. Pero esto viene dándose desde 2014. Y los años que no hay elecciones, que suben el dólar y las tarifas, la inflación se acelera. Por eso, digamos, no es una cuestión de magia. El diagnóstico, al estar errado, pensar que era un problema monetario que se soluciona colocándole VAX, lo que genera después que la inflación no baje y tenés el problema inflacionario y el problema de las LEVAC. Tenés dos problemas en vez de uno. Gracias, como siempre, Andrés. Gracias, Daniel. Gracias. Vamos a seguir consultando, el índice alto guiso. El mes que viene vemos. El mes que viene traemos la olla, además. Dale. Así armamos bien el guisito. Quiero que vean en esto que estamos marcando, ¿no?, cómo se ha caído en estas semanas el relato del gobierno. Esta última encuesta que publicó esta tarde Clarín.com sobre el índice de confianza en el gobierno y las expectativas. ¿Qué imagen tiene de Mauricio Macri? Es la encuestadora Grupo de Opinión Pública. La publicó esta tarde el diario Clarín en su página web clarín.com. Muy mala, 59,2%. Muy buena y buena, 39,2%. Casi 60% de imagen negativa al presidente realizada en los últimos días del mes de abril. Fíjese esto es lo más duro, me parece, y lo que hay que tener en cuenta. Le hacen el Grupo de Opinión Pública 3 preguntas. ¿Piensa que el gobierno va en camino correcto? ¿Fracasó y hay que volver al kirchnerismo? ¿O hay que buscar una nueva alternativa? ¿Piensa que el gobierno va en camino correcto? 30,7. Baja, fíjese, el grupo más alto, en la línea azul, estuvo en octubre. Y ahora baja a 30,7. ¿Este gobierno ya fracasó? Lo piensa el 22,7. Y este es el número que yo creo más importante. ¿Hay que buscar una nueva alternativa? Lo piensa el
40% de los argentinos. Esto es lo que están marcando también todas estas últimas encuestas sobre cómo se ha caído la confianza en el gobierno. Ni hablar en el equipo económico. 60% de opiniones no le creen al equipo económico. ¿Qué ha pasado, Agustín? ¿Se les cayó el relato? ¿Se toparon con la realidad? Porque Quintana, no sé si se enteró las declaraciones de Quintana, que le echó la culpa ahora a Prat-Gay. Quintana y que deje de presionar a la justicia para que le habiliten Pharmacity en la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, aparte eso es lo eso, primero, ¿no? que Sí, tiene sí. que hacer Quintana, pues otro de los tantos casos escandalosos de este gobierno. Que el vicejefe de gabinete esté interesado y utilizando ese lugar para que pueda entrar su negocio en la provincia de Buenos Aires es un escándalo. Con la ¿no? anuencia del procurador. Bueno, el procurador de la Corte ya hizo un dictamen positivo, ese procurador por el cual desplazaron a Gil Carbó, pero quiero decir que toda la instancia judicial había tenido fallo en primera instancia y en la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires condenatorio. Sí, sí, sí. Fue con un recurso de queja Pharmacity. Quintana, siendo vicejefe de gabinete, va como... Es un escándalo, Es digamos. un escándalo. No, Es un escándalo. Es un escándalo. El No, día están queriendo que voltear una tomemos ley un poquito de provincial. distancia de esto, bueno, dicho esto de Quintana, digo, lo que en realidad ha pasado es que el plan económico del gobierno fracasó. El plan económico del gobierno fracasó. Hoy hemos conocido el relato, el índice de inflación. La inflación desde que asumió Mauricio Macri llegó al 100%, el salario básico llegó al 70%, la jubilación media llegó al 76-77% de aumento, o sea que los jubilados, los pensionados, los trabajadores en la Argentina han perdido enormemente poder adquisitivo desde que Macri asumió en el gobierno. Y me parece que todo esto que ha pasado de tener un país en donde tenemos una tasa de interés entre el 40 y el 50% y al mismo tiempo tenemos una inflación que está llegando, que es del 100% acumulada desde que Macri asumió y que va a llegar claramente alrededor del 30% durante todo este año, y el gobierno sigue insistiendo con paritarias del 15%, bueno, claramente este modelo económico se derrumbó, se cayó. El presidente, cuando ve que el modelo fracasa, en lugar de ir a buscar otra alternativa, va a profundizar el modelo. Este modelo que era deuda, ajuste y recesión. ¿Qué va a hacer con el fondo? Más deuda, más ajuste y más recesión económica. Entonces, la verdad es que esto es lo que nos está pasando hoy en la Argentina, ¿no? Con muchísimo dolor para todos los argentinos, porque la realidad es que todos estábamos hoy digamos, bueno, el dólar, las LEVAC y demás, pero eso es una discusión ahí arriba. Claro. Abajo, Bueno, abajo pasa otra cosa. Te aumentaron, el dólar pasó desde diciembre que tenía 17 pesos a 25 pesos hoy, devaluación que impacta en forma directa en los precios. Remarcaron los supermercados la semana pasada, remarcaron esta... 20% molinos. Remarcaron esta semana, la gente va, cada vez le alcanza menos los ingresos. Encima aprobamos una ley que recorta la presión de las tarifas y el gobierno está presionando para que no se apruebe en el Senado, y si se aprueba en el Senado el presidente amenaza que la va a vetar. Y por el otro lado, con la tasa de interés que tenés, no hay nadie que te cambie un cheque, Gustavo. Exacto. Un pequeño empresario, un mediano empresario que va a un banco, si le pagaron a 60, 90 días una mercadería, algo que fabricó y vendió, algún trabajo que realiza, se le va la ganancia y un poco más en el servicio financiero. Convertimos el país en una gran timba. En una gran timba. Este país que nació gracias al trabajo y al esfuerzo de toda su gente, está funcionando al revés. El sistema financiero chupa plata de todos lados del sistema productivo, cuando en realidad tendría que ser al revés. El sistema financiero tiene que apalancar el desarrollo productivo de la nación. Entonces, esto es lo que está pasando, y esto es lo que ha pasado hoy en la Argentina, digamos, ¿no? Con el costo enorme. El gobierno, el Banco Central
dilapidó recursos para tratar de mantener el tipo de cambio. El Banco Central paga enormes tasas de interés que son costo concreto del Estado argentino y seguimos estando en este costo. Entonces, ¿qué nos queda para los próximos 6 meses? Alta inflación y recesión. Entonces, la verdad que es una muy mala noticia para el conjunto de los argentinos. Nito, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien. Y vos que viviste en carne propia el 2001 y lo sufriste, ¿y cómo? ¿Ves alguna similitud? En algunos casos sí, pero espero que no lleguemos a esa situación. Pero lo que se está viendo hoy es una timba con las LEVAC, quienes tienen su dinero en el exterior. ¿Por qué no hacen timba con los argentinos cuando tienen su dinero en el exterior? Sí. Algunos funcionarios, primero. Segundo, los grandes bancos y las grandes empresas, 40% sacan un beneficio de las LEVAC. Tenemos una pérdida de 11.000 millones de dólares en las reservas. Y además la inflación está en el 2,7 y se devaluó un 45% en el año y desde el 2016 casi un 100% y nos dicen que la prueba está superada. Y mientras tanto lo que condenan es a la familia argentina a poner la llanta contra el vidrio en los supermercados. Porque no solo hay remarcación, sino lo más grave. Yo vengo de Corrientes, de Bellavista en Corrientes, donde tenemos 470 empleados suspendidos de alpargatas y 100 en otras ciudades y 200 en la capital. Y además donde corre peligro la cadena de pagos, porque ¿cómo vamos a hacer una perspectiva, me decían empresarios, de lo que viene? Me parece que es un gran fracaso. Lamentablemente hay que prepararse para aglutinar a quienes estamos del otro lado y para hacer una alternativa, porque ahora llaman al consenso. En octubre estaban eufóricos y ahora llaman al consenso. Yo creo que la responsabilidad de la oposición es tomar distancia, casualmente para no hundirse con este barco, sino tomar distancia para construir una alternativa. Bueno, a ver, muy contradictorio. Llaman ahora a un gran acuerdo nacional, consenso. Que le busquen otro nombre, viejo. Sí, bueno. El gran acuerdo nacional era lo que había armado la NUCE para evitar que Perón regrese a la Argentina, digamos, ¿no? Y lo habían armado. Que le busquen otro nombre si quieren. Bueno, hoy, además, sean un poquito más creativos, ¿viste? No, hoy le pusieron bote a un bono que han sacado. Bueno, sí, otro mayor endeudamiento, endeudamiento. Y además llamar al consenso, y espero que los radicales no acompañen esto, algunos de mis correligionarios. Yo no soy la voz del radicalismo, claro. Soy la voz de los radicales que no acompañamos a este gobierno, que alcen su voz, porque el rol no debe ser acompañar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, históricamente, ¿el radicalismo no se opuso al Fondo Monetario Internacional? Sí, por supuesto. ¿Y cómo hacen ahora? La disputa de Grispun, por ejemplo, claro. El ministro de Economía de Alfonsín. Pero sin duda, ¿cómo nos van a llamar? Ese no debe ser el rol ni del radicalismo ni de las fuerzas populares, de acompañar el ajuste del Fondo Monetario Internacional. No, y además que los han tenido de voceros de las malas noticias últimamente el gobierno. Pero además, ¿no? Debemos hacer esfuerzos para evitar mayor endeudamiento. Yo creo que todas las fuerzas políticas deben hacer esfuerzos para evitar este mayor endeudamiento. Hoy se conoció, bueno, el índice que estuvimos comentando, 3,7 en Mendoza. Sí, el índice de inflación. Viene Mendoza ya marcando una tendencia más alta de inflación que en el resto del país. Y quería mencionar también las medidas que adopta el gobierno en función de salvar esta situación terminal en materia financiera y con su repercusión económica. Es sumamente preocupante. No solamente recurre al Fondo Monetario Internacional, cuestión que venimos planteando críticamente desde el Congreso, que esto tiene que discutirse en el Congreso. Además de eso, aparecen fondos buitres haciendo la compra de los bonos del Tesoro que hoy lanza el Gobierno Nacional en una operación que ha estado acordada. Y quiero mencionar, surge un dato, por ejemplo, BlackRock, uno de los fondos que ha comprado, aparece como uno de los financistas de las petroleras que están haciendo exploración y que anuncian para fin de año la explotación petrolera en Malvinas. Es decir, el gobierno instando a BlackRock, ya un viejo conocido, un fondo buitre viejo conocido en la Argentina, a meterse en operaciones financieras cuando es uno de los grupos, de los fondos que financia a Premier Oil, a Falkland Oil and Gas y también a Rockhopper. Las petroleras
autorizadas por los británicos para apropiarse de nuestros recursos de Malvinas, ¿no? Sí, es bastante bochornoso. Ahora, el gobierno parece haber recuperado hoy con esto de que salvaron con el tema de las LEVAC, de decir, bueno, vieron que dominábamos la situación financiera. ¿Es así o están pateando para el futuro los problemas? A mi criterio patean, mientras tengan la bola esta de las LEVAC, patean la pelota hacia adelante. Lo que pasó hoy es que consiguieron saltar este día que se le había cargado una cantidad de expectativas, pero vuelvo a decir, han pateado la pelota para adelante, el problema de las LEVAC lo van a seguir teniendo, están en la encrucijada de o bajan el tipo, o bajan la tasa de interés. Si baja la tasa de interés para que haya un mínimo de reactivación económica, los que estaban en LEVAC se posicionan de vuelta en el tipo de cambio. Están dependiendo claramente de lo que pasa en el panorama económico y financiero internacional. Me parece que hay una gran debilidad desde el punto de vista externo y desde el punto de vista estructural de lo que está llevando adelante y de lo que está teniendo el gobierno. Y a mi criterio, vuelvo a decir, la mirada nuestra no tiene que estar puesta solamente en estos equilibrios transitorios macro que llega el gobierno, sino puesta hacia abajo. Digamos, ¿no? Hacia abajo, ¿qué es lo que nos va a esperar? Nos va a esperar mayor endeudamiento, nos va a esperar mayor ajuste, nos va a esperar mayor recesión económica, mayores niveles de inflación. Hay que decirlo claramente, hay 3 países en el mundo que tienen el crédito stand-by, ¿no? Sí. Ya lo sabemos todos, ¿no? Sí, pero sí, vale la pena nombrarlo: Kenia, Irak y Jamaica. Argentina, si le dan un crédito stand-by de 20.000 millones de dólares, es un crédito que solamente va a pasar a ser el país que más le debe al Fondo Monetario Internacional, porque el país que hoy más le debe es Ucrania, con 6.700 millones de dólares. Esos créditos stand-by que se dan por cuotas, y cuotas, ponerle mensuales, trimestrales, y a los trimestrales tenés que, las condicionalidades que pone el Fondo Monetario Internacional, tenés que ir cumpliéndola. Si no las cumplís, termina siendo que no se te renueva, obvio, no se te da el otro tramo del stand-by. Por eso nosotros lo que le exigimos al gobierno es que venga a discutir, antes de firmar el acuerdo, que venga a discutirlo al Congreso de la Nación. Porque en el Congreso de la Nación... pasar por el Congreso, ¿crees? Pero sin duda es una atribución constitucional, además, que arreglar la deuda externa debe pasar por el Congreso. Y además lo que resulta inaudito además es pensar que algunos dicen que esto es un ajuste gradual, y lo que viene ahora con el Fondo Monetario Internacional, un ajuste gradual cuando hablamos de tarifas de 1.600% y 500%, por ejemplo, en las eléctricas, y los sueldos nos pretenden aumentar un 15%. Las exigencias del fondo ya las conocemos. Yo quiero recordar que con 3.000 ahorristas en la crisis del 2001 presentamos ante la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Monetario Internacional, en una reunión con ANOPSIM en aquel momento, y la Oficina de Evaluación en el 2003 sacó un informe en el cual el Fondo Monetario decía que era corresponsable de la crisis del 2001 en la Argentina. A eso estamos recurriendo de nuevo. A quienes fueron corresponsables de la crisis del 2001 estamos recurriendo de nuevo. Y van a volver con las exigencias. A mí me indignó un poco que el presidente de la Nación llame, en lugar de llamar a las fuerzas políticas de la Argentina, lo primero que llamó fue a Donald Trump para decirle que iba a bajar el déficit fiscal. El presidente de la Nación Argentina, una nación autónoma, con una nación como la nuestra, llama al presidente de los Estados Unidos para pedirle ayuda con el Fondo Monetario Internacional, para volver a endeudarnos y decirle, mire que voy a bajar el déficit. ¿Te sorprende, Nito? Realmente, pero ¿cómo? Bueno, evidentemente este gobierno no va a cambiar. No. Ha demostrado su fracaso y nosotros tenemos que prepararnos para reemplazarlo en las urnas, para volver a tener un sendero que no sea el de beneficiar solamente a las corporaciones y a los grandes capitales. Es que creo que lo que vos señalabas al inicio, la timba financiera que se ha visto representada y que han beneficiado justamente porque hoy por hoy, bueno, en la hora anterior estábamos viendo el índice alto guiso que ha elaborado una consultora, que la verdad, lo que se ha incrementado 505% en estos últimos años, o, bueno, lo que sufre la sociedad en el día a día, ¿no? Yo, así que ahí cuando el fondo pida
ya lo viene pidiendo. La pidió el tema de ajuste de los jubilados, lo dijo la propia presidenta del Fondo Monetario. Ahora cuando pide la precarización laboral o la flexibilización laboral, que ese es el próximo paso seguramente que va a exigir el Fondo Monetario. Es lo que van a pedir. Antes de pedir, quiero compartir con ustedes, porque el gobierno que habla de diálogo, que hoy convocó a este acuerdo nacional, volvió la violencia política de la peor forma. Parece el 55 en la Argentina. Mire lo que pasó en el Bolsón. Con una máquina de estas retroexcavadoras, voltearon, derribaron un busto del expresidente Néstor Kirchner. Así lo ordenó la municipalidad del Bolsón. Como en las peores épocas, cuando la Revolución Libertadora hacía caer los bustos de Perón y Evita y los derribaba, así hoy ocurrió esta, la peor imagen, la peor violencia política, esto en el Bolsón, el mismo lugar donde perseguían a los familiares de Santiago Maldonado. Fíjense, el mismo lugar donde hacían el espionaje ilegal a la familia de Santiago Maldonado. Mientras buscaban a Santiago Maldonado, los espiaban ilegalmente. Hoy, con máquinas viales, destruyeron un busto del expresidente Néstor Kirchner. Después hablan de acuerdo nacional. Y sigue la persecución. Y sigue la persecución. Porque la verdad que el procesamiento a Cristina, a Máximo y a Florencia por la causa Tesur es prácticamente la confirmación de que este estilo de persecución política que utilizan a un sector del partido, del Poder Judicial, el Partido Agustín, Judicial... Tienen presos sin condena a los dueños de este grupo y vienen por este canal, Bueno, esas son las cosas que nosotros tenemos que también advertir. La Argentina tiene un gobierno que fue elegido democráticamente, pero tiene un Estado de Derecho claramente restringido. Totalmente. Y una de las cosas que no están garantizadas es la libertad de prensa, porque cada vez que aparecen los medios de comunicación o los pocos medios de comunicación que pueden expresar un pensamiento crítico hacia el gobierno, están claramente atacados y perseguidos en una acción en donde el gobierno claramente es parte. Bueno, gracias como siempre. Gracias, Gustavo. Buenas noches. Gracias, Gustavo. Guillermo, Un gusto. Pausa y volvemos para despedirnos aquí en Minuto 1. Estaba repasando la pausa, los mensajes que van llegando. La verdad ha golpeado mucho el testimonio de los familiares. Lo que veíamos, y me lo marcan muchos televidentes a lo largo, la tristeza de verlos en absoluta soledad, de verlos desamparados, de verlos solos con el dolor a cuesta, buscando respuestas que el gobierno, en esa insensibilidad que manifiesta, les ha negado. Esperemos que la justicia de este país, que actúa rápidamente siguiendo órdenes políticas para meter presos a gente sin condena, con solo un mero acto persecutorio, actúe, porque con los elementos que tiene, ya hay para imputar en la causa de la desaparición del submarino San Juan. Y lo de hoy de Esrur, bochornoso. Mañana vamos a seguir porque tenemos mucho más material para contarles mañana. Sigan en la continuidad de C5N, ya llega Brotes Verdes con Alejandro Berkovich. Gracias por acompañarnos y permitirnos liderar este espacio junto a la realidad todas las noches.